¿Qué vamos a hacer? Acá yo tengo cables para hacer circuitos, entonces voy a hacer un circuito como el que yo quiero. Voy a ocupar un cable acá, voy a unirlo con otro cable acá, voy a poner otro cable. Lo pueden hacer también en sus computadores o en su tablet. En computador, en celular va a ser un poco más difícil, pero también lo pueden hacer. Y por ejemplo, aquí yo voy a agregar eh, un interruptor para después decir cuándo quiero que circule la corriente o cuándo no. Entonces ahí tengo mi interruptor. Eh, bien. Voy a agregar un poco más de cable. Y vamos a agregar una batería. Ahí tengo la batería más cable. Y ahí tengo el circuito. ¿Está circulando corriente? ¿Lo pueden ver? Ahí se puede ver si está circulando o no corriente. Pueden ver de que no hay circulación de corriente. ¿Por qué? Porque el circuito no está cerrado. ¿Qué pasa si cierro el circuito? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando cierre el circuito? ¿Lo pensaron? A ver si adivinan lo que va a pasar. ¡Pum! Se quema. ¿Por qué se va a quemar la pila? O esto va a incendiarse. Mejor lo apagamos. ¿Por qué al cerrar el circuito esto se quema? Hay corriente, exactamente David, pero hay mucha corriente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en este caso está ocurriendo esto que estamos viendo? ¿Se le ocurre alguna idea de por qué está ocurriendo eso? A ver, tratemos de entenderlo desde la ciencia. B es igual a I por R, ¿cierto? Y podríamos, como dijimos, lo que podemos variar desde la experimentación, lo real que podemos variar es el voltaje y la resistencia, son elementos físicos. Y la intensidad es la que vamos a encontrar o la que vamos a poder generar. Entonces veamos que si yo despejo I, me va a quedar que I es igual a B partido por R. ¿Y qué resistencia tenemos ahí arriba? Si la resistencia tiende, eso quiere decir esa rayita, em, esa flecha. Si la resistencia tiende a cero, ¿a qué va a tender el otro valor? Si la resistencia tiende a cero, vamos a tener algo dividido por algo muy pequeño, muy cercano a cero. El voltaje, perdón, la intensidad. La intensidad de corriente va a tender a infinito. Entonces, si tengo una resistencia nula, lo que va a ocurrir es que va a haber mucho flujo de carga eléctrica porque va a tender a infinito. Y lo que va a ocurrir es que se va a generar un sobrecalentamiento eh, de el conductor. ¿De qué me sirve esto? Bueno, con esto nosotros podríamos generar un encendedor eléctrico casero. ¿De qué manera? Nosotros podríamos poner una pila, y a esa pila nosotros le podemos conectar un conductor que tenga una muy baja resistencia y lo conectamos desde acá hasta acá. Por ejemplo, podríamos ocupar un filamento de aluminio. ¿Qué significa un filamento de aluminio? Por ejemplo, el envoltorio de un dulce que sea de aluminio.
Entonces este es un filamento. Cuando yo cierre ese circuito, según lo que vimos en la animación, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se va a quemar. Se va a calentar mucho, va a aumentar mucho su temperatura y se va a quemar. Entonces cuando el circuito está abierto, ¿se aumenta la resistencia? Buena pregunta, David. Voy a retomarla. Pero para terminar, aquí lo que vamos a generar entonces una muy alta temperatura en ese filamento y si le ponemos algo como un algodón o un papel, se va a prender. Y con eso pueden generar entonces una fogata. Imagínense que están en problemas y no saben cómo prender el fuego. Pueden hacerlo con una pila y con un filamento como de aluminio de algún dulce. Cuando el circuito está abierto, cuando nosotros abrimos el circuito, no hay circulación de corriente porque las cargas a este nivel no pueden saltar, no pueden saltar desde una parte del interruptor al otro. El circuito no está cerrado. Entonces, podríamos decirte que la resistencia se fue a infinito al poner el circuito, pero realmente al abrir el circuito. Pero realmente lo que está ocurriendo con este tipo de interruptor es que no está cerrado el circuito y las cargas no pueden saltar desde una parte a la otra. Entonces no hay flujo. Se rompe el flujo. Vamos ahora a poner otro cable y vamos a poner algún elemento que nos permita determinar si hay o no flujo de corriente, como por ejemplo una bombilla. Y ahora vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver. Turum. Ahora hay un flujo de cargas eléctricas que al pasar por ese filamento que está dentro del circuito, se aumenta su temperatura, en este caso este tipo de ampolleta, y eso genera una luminosidad por el gas que está dentro y todo. Denme un segundo. Un momento. Ahí sí. Entonces, perdón. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Agregamos un elemento que genera resistencia. Y aquí podemos ver la resistencia de este filamento. ¿Qué pasa si cambiamos la resistencia del filamento? ¿Está circulando más o menos cargas eléctricas por segundo? Fíjense que si esto tiene una menor resistencia, tiene una mayor luminosidad. ¿Y qué es lo que podemos observar de este? Vean lo que está ocurriendo, más allá de decirle. Si yo cambio la resistencia, la aumento de la resistencia, hay un mayor o menor flujo por segundo de carga eléctrica. Al aumentar la resistencia, el flujo de carga eléctrica disminuye, porque la cantidad de cargas eléctricas por segundo que circulan es menor, lo podemos ver ahí. Yo voy a agregarle a esta pila un mayor voltaje. Ahí sí. Ahora tengo una pila de 70,5 voltios.
Si la resistencia, por ejemplo, de esto de acá es 40 volts, ¿cuánto es la corriente eléctrica que deberíamos medir en este circuito? Un voltaje de 70,5 y un voltaje de 70,5 y una resistencia de 40 ohm. Entonces, como V es igual a I por R, o dicho de otra manera, I es igual a V partido por R, entonces la corriente eléctrica que circula por este circuito es igual a un voltaje de 70,5 volts partido por una resistencia de 40 ohm, y eso nos va a dar el resultado de 70, voy a hacerlo acá, 70,5 dividido de 40, y eso nos da 1,76 aproximadamente. Vamos a verlo en la animación, a ver si nos da lo mismo. Para eso vamos a ocupar un amperímetro. El amperímetro es un instrumento que permite medir la corriente eléctrica y se tiene que poner en serie, es decir, se tiene que poner por donde pasa la corriente para que calcule cuántas cargas están circulando. Entonces, por eso se pone ahí en el circuito, para que por este instrumento circule. Y ahí nos dio las 1,76 amperes que habíamos calculado. Ese es el V, es igual a I por R. Ahora, voy a cerrar el circuito. Les voy a preguntar lo siguiente. Fíjense en la dirección en la que circula la corriente. ¿Ya? Va desde así. Ya. Voy a abrir el circuito acá y voy a poner otro amperímetro. ¿Se podrán girar? Ya, voy a poner otro amperímetro. Voy a sacar este. Y el amperímetro lo voy a poner después de la ampolleta. Y ahí tenemos un amperímetro acá. Y este, para que quede más claro, lo voy a poner antes de la ampolleta. ¿En cuál de ellos creen que va a haber más o menos carga eléctrica medida, corriente eléctrica? ¿Se entiende el experimento? Estamos analizando el flujo de carga eléctrica, y la pregunta es si va a haber más carga, más corriente eléctrica antes o después de que pase por la ampolleta. ¿Dónde creen que va a haber más carga eléctrica? O sea, más corriente eléctrica. Ya espero sus respuestas. Antes, dice David. Vamos a ver. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver. ¡Tarán! ¿Qué es lo que pasó? La corriente eléctrica es la misma. Hay una idea muy fuerte y errada
de pensar que la corriente eléctrica se gasta, porque uno gasta corriente en la casa, ¿cierto? Esa es la frase que uno dice, oye, estamos gastando mucha corriente con esa ampolleta. Y realmente la corriente no se gasta. Lo que uno está gastando es energía en cierto tiempo, pero la corriente eléctrica uno no la está gastando. Y de hecho, según la ley de Ohm, la corriente eléctrica I es igual al voltaje partido por la resistencia. Y aquí hay una única resistencia que es la ampolleta, entonces no hay otra corriente que circule. Lo que nosotros debemos hacer es tener en cuenta esto porque cuando trabajamos con corriente eléctrica es muy habitual este error. Vamos a dibujar el flujo de esta corriente eléctrica I. La cantidad de carga por unidad de tiempo es la misma en todo este flujo. Es como que está pasando el mismo litro de agua, la misma cantidad de agua, el mismo flujo de agua por toda esta vuelta. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo acá. No hay variaciones de corriente. ¿Ok? No hay variaciones de corriente. ¿Qué otro experimento podemos hacer acá? Voy a agregar otra bombilla al lado de la otra. ¿Qué creen que va a pasar? Vamos a abrir el circuito para no... Vamos a abrir acá. Voy a poner otra ampolleta en otra parte. ¿Qué creen que va a pasar con la corriente eléctrica? ¿Va a cambiar o va a ser la misma? Vamos a ver. Sigue siendo la misma en ambos puntos porque es el mismo flujo, pero la corriente cambió, pero es la misma en todo el circuito. A eso me refiero. 1,41 y 1,41. Es decir, aquí la corriente eléctrica cambió. Y si yo aumento la resistencia, hace que una se encienda y la otra no. Por ejemplo, si esta tiene una resistencia de 0, va a ser como que no existiera. Pero si le empezamos a agregar resistencia, ¿qué es lo que pasa con la otra iluminación de la otra ampolleta? Se reduce. Entonces, aumenta una y disminuye la otra. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si ambas tienen 70? Ah, 40. Si ambas tienen 40, y ahí tenemos una iluminación similar entre ellas. ¿Cómo se relacionan esas resistencias cuando están de esta forma? A eso se le llaman resistencias en serie. Voy a abrir una pizarra para poder trabajar esta información. En sencillo, lo que teníamos era lo siguiente. Teníamos acá una resistencia, así se dibujan. Acá teníamos otra resistencia que era la otra ampolleta. Acá teníamos la pila. Y por allá tenemos el interruptor que no lo voy a dibujar. Entonces esto tenía cierto voltaje. Y esto tiene una resistencia 1 y esta tiene una resistencia 2. Pongámosle. De ahí voy a poner los valores. Y por este circuito está circulando una única corriente eléctrica. No se bifurca esta cantidad de corriente, no se gasta después de pasar de un lado por una resistencia por la otra. Siempre está fluyendo la misma cantidad de resistencia de intensidad de corriente I. Cuando nosotros tenemos un circuito de esta manera, nosotros podemos calcular
lo siguiente que vamos a poder calcular cuánto cae el voltaje en cada uno de estas resistencias. Para cada una de esas resistencias nosotros podemos calcular cuánto voltaje hay ahí. Porque sabemos que por cada una de esas resistencias está pasando la misma cantidad de corriente I. Pero ¿cuánto voltaje pasará en cada uno? Entonces vamos a calcular esos voltajes V1 y V2. Voy a ir al experimento y para eso vamos a ocupar el voltímetro. El voltímetro se tiene que poner en los dos extremos por donde yo quiero calcular cuánto voltaje hay. Entonces voy a poner uno acá y otro acá. Y miren, me dio 34,6. 34,6. El otro me da 35,9. Entonces los voy a anotar. 34,6 y 35,9. Presten atención. Entonces este voltaje de acá era 34,6 y el otro voltaje era 35,9. Ya. ¿Cuántos suman en conjunto? ¿Cuánto es V1 más V2? 34,6 más 35,9 es 70,5 volt, ¿cierto? 70,5 volt. Cada uno de estos tiene la misma unidad de medida, volt. ¿Y qué medía 70,5? El voltaje de la pila que estábamos teniendo acá. Entonces lo que ocurre es que que el voltaje se distribuye, las diferencias de potencial se distribuyen entre cada una de las resistencias que están puestas de esta manera, que se llama en serie. Ahora, como V es igual a I por R, ¿cierto? Eso dice la ley de Ohm. Como V es igual a I por R, ¿qué podríamos decir? Que V1 es igual a la corriente que pasa por 1, que es la misma siempre, pero igual lo voy a poner así, por la resistencia que pasa por la resistencia de 1. Y V2 es la corriente que pasa por la resistencia 2 por el valor de la resistencia 2. Y que lo que va a ocurrir es que V1 más V2 es igual a V, que es la resistencia completa de 70,5. Sumémosla. La corriente en ambos es la misma. Entonces voy a decir que I1 es igual a I2 y eso es igual a I. Todas las corrientes son iguales a la corriente que está circulando. Ahora, esto es lo que yo no sé cuánto vale. Yo no sé cuánto vale la corriente, pero es lo que voy a querer calcular. Porque los otros valores ya los conozco. Entonces, despejemos, nos va a quedar que el voltaje, que es, voy a escribirlo con letras nomás, V es igual a V1, que es la corriente eléctrica por la resistencia 1, más V2, que es la corriente eléctrica por la resistencia 2. Puedo factorizar I y me va a quedar que esto es R1 más R2. Y esto es igual a V. Entonces me va a quedar que I es igual a V partido por R1 más R2. ¿Qué es lo que está diciendo esto de acá? Que el circuito anterior era equivalente a un circuito que tenga ese voltaje y una resistencia. Todo esto está en el denominador. Ese voltaje y esa resistencia, que va a ser una resistencia equivalente, que es la suma de la resistencia. Entonces, esto de acá lo podríamos imaginar como este circuito. A ver, cuéntenme si me siguen, si no, sería equivalente a este circuito de acá.
donde está ese mismo voltaje, pero esto de acá es lo que le llamamos la resistencia equivalente, que es la suma de la resistencia. De seguro a ustedes le enseñaron que cuando están en serie, las resistencias se suman. ¿Y por qué? Vaya a saber Dios. Pero aquí está. Lo pudimos deducir. La resistencia equivalente es igual a la suma de la resistencia. Porque aquí se está cumpliendo la ley de Ohm. Aquí estamos haciendo cumplir la ley de Ohm. En nuestro problema en particular, ¿cómo nos quedaría? Para calcular la cantidad de corriente que hay. Entonces vamos a tener que en el circuito que teníamos nosotros, ¿cuánto es la corriente eléctrica? Tenemos que llegar a ese 0,87. Entonces vamos a tener que la corriente I, según lo que, no voy a escribir todo de nuevo, pero I era igual a V partido por la suma de las resistencias. Y eso era igual a 70,5 volts, porque eso es lo que daba la pila, partido por la suma de las resistencias. ¿Cuántos son las resistencias de cada uno? La resistencia de esta es 41,5 más la resistencia del otro eran 40. Entonces 41,5 y 40. Todo esto son amperes. Entonces hacemos eso. 41,5 más 40, o sea, el 70,5 lo divido por esa suma. Y eso me da aproximadamente 0,865 amperes, porque esa es la medida de la corriente eléctrica que hay en ese circuito. Si vemos lo que teníamos en nuestro simulador, 0,87, que es el resultado aproximado. ¿Qué les parece? Eso se llaman resistencias en serie. En general, cuando tengo un circuito por el cual, ¿cómo identifico que está en serie? Porque circula la misma corriente. Cuando tengo un circuito por el cual circula la misma corriente por cada resistencia, entonces esas resistencias se le llaman resistencias en serie. Entonces imagínate que tengo esto acá, otra resistencia, y aquí un voltaje. Esta es la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Claramente por todos ellos va a circular una misma corriente, porque ahí no hay bifurcaciones, no cambia la corriente, como lo vamos a ver en otros casos. Entonces está el mismo flujo de corriente, y aquí podemos llevar este circuito a uno equivalente, donde va a haber una única resistencia que va a considerar a las otras dos resistencias, este mismo voltaje, y esa resistencia equivalente va a ser igual a la suma algebraica de las resistencias. Y con eso podemos calcular la corriente eléctrica, porque por acá está circulando la misma corriente eléctrica I, y por eso podemos decir que I es igual a voltaje partido por resistencia, pero en este caso voltaje partido por la resistencia equivalente. ¿Todo bien?
yo voy a seguir con el otro experimento. Voy a sacar este voltímetro, lo voy a guardar. Voy a abrir el circuito. Y ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer de que vamos a hacer una bifurcación del flujo de esta carga eléctrica. Si se dan cuenta y nos hacemos el imaginario de esta situación que estoy planteando ahí, aparte nos va a interesar ver cómo es la corriente eléctrica en uno y el otro lado. Entonces esto lo voy a cortar. Voy a poner ahí un medidor de corriente eléctrica. Vamos a poner un cable para unir estos de acá. Y ahí lo tenemos. Entonces ahora lo que hice fue mantener la misma resistencia, pero ahora si hacemos este dibujo es diferente al anterior. ¿Por qué es diferente? Porque ahora si nos imaginamos, hacemos el diagrama, sería algo de este estilo. Sería algo de ese estilo, donde tenemos por un lado una resistencia R1, una resistencia R2 y un voltaje. Y si nos imaginamos cómo iría el flujo de carga, o sea, de corriente, sería algo así. Primero viene por acá la corriente, por ahí, y aquí se tiene que separar, porque es igual que agua. Entonces se va a separar en una corriente que va a ir por acá, que le voy a llamar I1, y otra que se va a ir por acá, I2. Y estos flujos después, por acá va a seguir viniendo I1, por acá sigue el I2, y luego acá se unen ambos, y esto sería I. Como la suma de las dos, cuando se encuentran en este punto, se van a unir y van a llevar a de nuevo a estar I. Ese sería como el camino que deberíamos imaginar de la corriente eléctrica y cómo se separa. ¿Sí? Veamos lo que sucede antes de contarles el final de la historia. Voy a cerrar el circuito ahí. ¿Qué pasó aquí? Voy a ponerlo en 40 también. Y este de acá está en 40. Si ambos tienen 40, fíjense que ahí está circulando la misma corriente eléctrica. Pero si por ejemplo a este en vez de 40 fuera, no sé, 60, podemos ver de que ahí ya cambia. Donde hay más resistencia, hay menor corriente eléctrica. De nuevo, en cada uno de estos podemos calcular cuánto voltaje está circulando. Veamos, aquí hay 70,5. Los mismos que da la pila. Recuerden, la pila da 70,5. Y acá lo vemos en esta otra ampolleta. Y de nuevo obtenemos lo mismo, 70,5. Entonces lo que podemos observar es que cuando están en serie, se conservaba la corriente. Era la misma corriente para ambas resistencias. Pero ahora que están en paralelo, lo que se mantiene constante es el voltaje. Entonces, en este caso, lo que podemos reconocer es que si yo mido el voltaje acá y mido el voltaje acá, vamos a obtener de que V1 es igual a V2 y eso es igual a V. Eso es lo que ocurre en los circuitos
B1 es igual a B2 y esto es igual a B. Eso es lo que ocurre en los circuitos con resistencias en paralelo. Apliquemos ley de Ohm. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley de Ohm? Como B partido por R es igual a I, para cada una de esas resistencias, entonces vamos a tener que hay además I1 más I2 es igual a I, a la corriente de todo el circuito. Entonces voy a escribir esto. El I1 va a ser el voltaje 1 partido por la resistencia 1, más I2 es el voltaje 2 partido por la resistencia 2. Y eso tiene que ser igual a I. ¿Me siguen? Bien. Ahora, los voltajes son iguales. Entonces aquí viene la magia. Como los voltajes son iguales, nos va a quedar que esto es B partido por R1 más B partido por R2. No necesariamente las resistencias son iguales, pero sí los voltajes. Y esto es igual a I. ¿Qué podemos hacer ahora? Estamos a un paso. Podemos factorizar. Voy a escribir por acá. Entonces podemos factorizar por B. De aquí. No sé, de ahí, ahí. Y de aquí a acá. Entonces factorizamos por B y nos queda B factor de 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Y eso es igual a I. Entonces lo que obtenemos acá es como si fuera un circuito equivalente. Si pudiéramos escribir un circuito equivalente que tuviera estas características, tiene un voltaje B. Voy a dibujar acá una resistencia equivalente. Aquí va a haber un voltaje, que si nos damos cuenta aquí el voltaje es el mismo V. La corriente eléctrica que circula por este circuito es I. Entonces por acá, por este circuito circula una corriente I. Y esa resistencia que está ahí arriba, ¿cuánto va a ser? Esta resistencia equivalente va a ser igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Esa es la resistencia equivalente que estamos obteniendo ahí. ¿Ven? Se queda voltaje multiplicado por eso de ahí. Y de ahí viene que Oye, Motita, ¿hace cuánto que estás ahí al frente? Y de ahí viene que las resistencias en serie se sumen de la manera que vimos, que era algebraicamente directo, y que en paralelo se sumen de esta manera. De ahí viene. Fue aplicar la ley de Ohm y observar qué es lo que ocurre con cada uno de esos valores. La gracia de hacer estos circuitos equivalentes es que nos ayudan a resolver los problemas y, por ejemplo, aquí obtener la corriente eléctrica que circula por alguno de las resistencias o cuánto es la corriente de todo el circuito, obtener cosas de ese estilo. ¿Dudas? Lo espero para saber cómo vamos. En nuestro caso estábamos trabajando con resistencias del mismo valor. Eran resistencias de 40 ohm. Entonces vamos a tener que B
lo importante es que los circuitos en paralelo, el voltaje es el mismo en cada una de las resistencias. Entonces nos quedaba B partido por 40 más 1 partido por 40 tiene que ser igual a la corriente eléctrica total. El voltaje sabíamos que era de 70, creo yo. 70,5. Vamos a ponerle aquí 70. El voltaje va a ser 70. Entonces nos va a quedar 70 multiplicado por 2 partido por 40. Y eso es igual a I, a la corriente eléctrica. Y si lo calculamos nos va a dar 70 multiplicado por 2 dividido por 40. Y eso nos da 3,5 amperes. Esa es la corriente de todo el circuito. Y con eso podríamos calcular cuánto es la corriente en cada uno de los objetos que están acá. Porque, ¿cómo lo podríamos hacer? Como sé cuánto es la corriente que circula en todo el circuito, podría también hacer lo siguiente. Que B partido por R es igual a I. Esa es la ley de Ohm. Entonces la voltaje 1 y la resistencia 1. El voltaje es el mismo en cada una de las resistencias. Y esa es la corriente 1. Entonces esto va a ser igual al voltaje que hay en el primero, que eran 70 volts, porque así lo fijamos, partido por la resistencia que había ahí, que eran de 40 ohm. Y ahí nos va a dar 70 partido por 40. 1,75 amperes. Esa sería la corriente que hay en una de las resistencias. Y en el otro vamos a decir como ya V2 partido por R2 es igual a la corriente que circula por esa resistencia. El voltaje es el mismo en ambos, entonces va a ser 70 volts. Y imaginémonos que la resistencia de ohm, no sé, es de 80 ohm. 80 ohm. Entonces esto nos va a dar 70 partido por 80, estoy inventando, y esto es 0,8875 amperes. La suma de estos 2 amperes tiene que ser igual a la corriente de todo el circuito. Entonces voy a hacer esto en este taller. Entonces aquí el 70 vamos a pasarlo, la resistencia vamos a pasarla a 80. Y ahí obtuvimos los valores que estábamos viendo. 0,87, que era lo que iba a haber en una de la resistencia. Fíjense, ese 0,87, el que está ahí en la del medio, y 1,75 es la que está ahí. Ahora, si nosotros calculamos la corriente en otro punto, que sería donde se juntan las corrientes, por ejemplo, voy a guardar el voltímetro, por ejemplo, acá. Va a quedar muy feito acá. Entonces aquí voy a agregar un amperímetro y nos da 2,62 como la corriente. Y ese 2,62 equivale a la suma de las otras dos corrientes que están arriba. Entonces ahí se puede dar cuenta con este laboratorio
de que la cantidad de corriente es la suma de las corrientes que pasa por cada resistencia, como era la parte teórica. Y también eh, este taller nos puede ayudar, o este laboratorio nos puede ayudar a entender lo que está ocurriendo. Y ahí tenemos entonces las dos cosas importantes para los circuitos, que cuando están en serie, la corriente es la misma en ambas resistencias, y cuando están en paralelo, el voltaje es el mismo en ambas resistencias. Esos son los elementos fundamentales que derivan en cómo se calcula la resistencia equivalente y de dónde viene esa idea de la resistencia equivalente. Así que eso, espero que les haya gustado la clase de hoy. Espero que les haya sacado provecho y haber aprendido algo nuevo y profundizado en esta temática. Les dejé en la descripción de la clase la guía para que puedan descargarla y hacer los ejercicios y podemos discutirlo en Slack. Hay una alta demanda de dudas, así que el tiempo de respuesta puede ser menor, debido a que justo en esta época todos se ponen a hacer preguntas. Así que eso, espero que les haya gustado, que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, David, por la participación, y también le doy las gracias a Fernanda y a... Sí, no sé quién más estaba en la clase porque no alcancé a leer. David Parragués y la Fernanda fueron los que estuvieron participando en la clase de hoy. Un abrazo gigante y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.